Extraño, falta tanta gente. Buenas noches, bienvenidos al Centro Cultural Babeque. Muchísimas gracias por su compañía esta noche. Lenín, bienvenido, gracias por la elección de esta película que jamás me imaginé que me iba a gustar como me gustó. Así que encantada de poderla analizar esta noche. Adelante. Bien, gracias Cecil, gracias a las personas que nos acompañan como cada martes. Realmente es una película que tiene muchos matices, plural. Yo diría que una película que mira diferentes géneros y al mismo tiempo cuenta la crudeza y la cotidianidad de mucho de lo que es el mundo contemporáneo y que lo unifica a una globalidad donde la violencia está presente, pero también otros valores y otras maneras de los seres humanos relacionarlo. Interesante, y una de las cosas que nos llevaron a seleccionar esta película es que muestra a un país, en el caso de Taiwán, las culturas orientales, que la tenemos tipificada igual como África, incluso el continente lo pensamos como una masa homogénea, y nos quedamos con las tradiciones. De hecho, no solo en el cine, sino también en la literatura, las sociedades orientales contemporáneas están muy impactadas por lo que es la globalización, y esa globalización ha vuelto el mundo un pañuelo en el que se surcen todas las cosas positivas y negativas que vemos en la película, y que desde la perspectiva tradicional, incluso política, muchas veces se cerraron, no se vieron, y cines tan valientes como este lo muestran. Igual la literatura, donde los escritores jóvenes están hablando de lo que está pasando con los jóvenes, las familias y ese cambio cultural que se ve a través no solo de la moda, sino también de lo que se consume, a lo que se aspira. Una película maravillosa. Al principio da un poco de, no la voy a ver, no creo que pueda seguir viéndola, pero evoluciona con un ritmo que nos engancha y no nos suelta. Creo que tenemos aquí una película que nos va a permitir expresarnos, vernos reflejado en algunas cosas y ver que pese a todo la vida es bonita. Así que voy a compartir temprano, Cecil, el tráiler para que comencemos este diálogo y cada quien comience a dar su punto de vista de la misma. Ya eres co-host, ¿eh? Sí, permíteme compartir, aquí estoy. Vamos a ver, a recordar. De hecho, el tráiler es un tráiler muy simple, como la película, sin diálogo. Bien, dejo de compartir. Vale decir que esta película fue postulada a representar Taiwán en los Óscares del 2020 y ganó lo que es el equivalente a los Óscares en Taiwán, el Golden Horse, como mejor película, entre otros premios que podemos destacar en el desarrollo y la realización de la historia.
Así que También mejor director ganó en esos Golden también Globes. mejor director. El director, bueno, tenemos pocas informaciones. Hay como un micrófono abierto, no sé si... ¿Sí? Parece ya se calmó. Como pasa con otros elementos de la cultura, conocemos muy poco de lo que pasa en las cotidianidades de países orientales. Bueno, nos pasa a nosotros con Haití, que es nuestro vecino, que la guagua se frena cuando llega a la frontera y ni siquiera conocemos muy bien cuáles son los distritos, los equivalentes a las provincias, ni lo que está pasando, si hay un cine en Haití, ni quiénes son la gente que hace tal o cual tema cultural. O sea, esta mirada isleña no nos da muchas informaciones, no tenemos muchas informaciones, pero es un cine legendario, un cine que tiene décadas trabajándose y con géneros muy propios de su contexto. Entonces, un director muy premiado con una trayectoria de cine muy experimental y que fue muy visto en Occidente con esta película que estuvo girando por muchos festivales y que recibió grandes aplausos de la crítica y de los espacios donde se premian las películas. Así que vamos a dejar que levanten las manos, Cecil, para comenzar a escuchar a este público que siempre tiene cosas importantes que decir. Adelante, no sean tímidas. Bueno, yo pienso que la película tiene de interesante, que trabaja conflictos familiares que son universales, como por ejemplo la necesidad de un hijo de ser reconocido por su padre, o la presión que para el otro hijo significa que toda la expectativa familiar esté puesta en él, porque es difícil para mí decir los dos nombres, porque eran casi iguales, uno era Ho y el otro Atjao era y Hao. Ahu. Pero, Atjao y Ahu. ajá, bueno, pues como sea que se diga, pero vamos a decir que el hijo que estudiaba en la universidad, ¿verdad? Tenía una presión grandísima porque en él estaban puestas todas las cartas. O sea, toda la esperanza de su padre se había volcado en él. Entonces, aunque no sabemos cuál fue la causa de su suicidio, sabrá Dios si ese muchacho se sentía culpable por ser preferido en lugar del otro. O sea, pueden ser tantas las razones, ¿verdad? Y fue tan inesperado eso, porque en la película fue un giro inesperado que ese personaje desapareciera en mitad de la película. Sí. Y yo pienso que así mismo está la frustración de los padres que se pueden sentir culpables por lo que pasó. Fíjense que en un momento el padre dijo, quizás no lo disciplinamos como debimos. O sea, siempre que un hijo se mete en problemas, puede caerle a los padres la culpa de pensar, si yo lo hubiera criado diferente, esto no hubiera sido así. Así que yo pienso que eso es bastante universal en la película, sin importar ¿verdad? La cultura. La procedencia cultural, sí. Sí. Sí, bueno, y a nivel de dirección se trabaja muy bien, incluso el casting, porque estamos viendo a un muchacho que hay una diferencia marcada, pero no es que tiene ningún tipo de discapacidad. Un muchacho que según la madre le contaba a la mamá de la joven que se embaraza, el tema de cómo fue evolucionando cuando ella le pregunta, ¿y cómo es él? Y esta señora con ese sufrimiento de su hija adolescente, embarazada de un muchacho que está en la cárcel, que no conoce, que por un tema cultural y de estrategia tenían que casarlo. Y entonces ella se va a la parte más hermosa que ella recuerda de él, y era cuando era un niño en primaria, iba evolucionando, y entonces dice cómo en secundaria se le va yendo de la mano, pero se ve ese contraste
y cómo se van dando diferencias, pero ella no lo sabe explicar. Ella no es consciente de que esa bipolaridad existía y se estaba dando en esa familia, y como tú dices, una presión para un muchacho que incluso por su valoración física tenía un peso muy fuerte de la familia y del grupo, que no se ve mucho más que la noviecita. Pero se ve que es un muchacho que en la universidad es distraído, que incluso en un momento lo sacan de la casa, y por un lado podrían existir dos historias: la historia que tenía la familia de él, y también él hasta qué punto se sentía responsable del fracaso de su hermano. Y en el silencio que caracteriza la película, y esa manera nada escandalosa de contar la historia, porque aún la cosa más grande la dice como si fuera, lo cuenta de la manera más normal. Y cómo va... ¿Perdón? Perdón, termina la idea, perdona. Sí. Bueno, esto que así mismo va pasando de un episodio a otro, sin muchos artificios de edición y con mucha naturalidad. Tengo a María del Mar. ¿Era eso, Ceci? Sí, Con la mano levantada. Sí. Bien, gracias. María del Mar, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Te confieso que en la primera escena Sí. me sacudió. Yo dije, wow, Quentin Tarantino, me asusté. Pero por suerte, pues rápidamente, eso fue un impacto, y me imagino que un propósito del director de sacudir, o sea, una sacudida, ¿no? A pesar de que luego toda la historia es lenta o va por pasos, con muchos silencios, con muchos claros oscuros, con mucha... pero ese momento inicial pues te tira una cantidad de adrenalina que te pone alerta, ¿no? Muchas cosas, hay muchas cosas, como ustedes decían, hay problemas universales, la dicotomía que se da en las familias con quién es el preferido de papá o mamá, de papá y mamá, quién es el brillante, quién es el que no es tan brillante, a quién es que hay que acompañar, ese tipo de cosas que pasan, que son universales. La solapada crítica de la madre al tipo de trabajo del padre, o a la permanencia o la necesidad de seguridad del padre de mantenerse en el mismo trabajo, haciendo la misma cosa años y años con el mismo discurso. Y que fíjense que cuando él da ese discurso de la clase final, que los compañeros de trabajo y el jefe les llaman la atención, porque él nunca había expresado sus sentimientos, y es en ese momento en que él empieza a expresar el sentimiento del duelo de la muerte del hijo, ¿no? Entonces esa crítica de la madre, de la necesidad que velada, es una crítica velada, que me imagino que los hijos absorben por aquella escena final donde todas las agendas que le había regalado el padre con la consigna de la escuela de manejo estaban vacías. O sea, al hijo no le gustaba ser el favorito o la esperanza de la familia. O sea, definitivamente. Y aquella madre tan cauta que dice, llévalo y que tu padre no lo vea. O sea, para no herir los sentimientos de este hombre que ella, en cierto modo, culpabiliza de la tragedia familiar. Y él también solapadamente la culpabiliza a ella del descarriamiento del segundo, del pequeño. Entonces sí hay muchos temas universales, muchos temas familiares, preciosa la manera de exponerlos, o sea,
despacito, como para que uno lo vaya rumiando, para que uno vaya encontrando cosas y entendiendo, y al mismo tiempo momentos en donde uno dice, contra, le viene como las novelas, volvió a caer el muchacho, ¿no? O sea, eso, yo sentí un momento, no sé si es, bueno, yo estaba tan metida en la historia que la parte técnica no la logro, tendría que volverla a ver para poder saber de qué estoy hablando. Pero yo percibí que en los primeros momentos habían como muchos callejones sin salida, los caminos por los pasillos, como que, había una sensación de opresión, inclusive en los espacios abiertos. Y que al final, como que los espacios se amplían, como que hay sol, ¿no? Y que esa carrera de él en el puente, esa carrera liberadora, cuando lo sueltan en el puente, en donde como rememoro la parte donde ella decía que a él le gustaba que ella montara en bicicleta cuando estaba en seguir corriendo, ¿no? Entonces, pienso que el ritmo de la película y quizás la forma de exponerla, que debo de volverla a ver para poder percatarme realmente de esto, pero me da la sensación de que pasas de un túnel, de una opresión, a momentos cada vez más expansivos y de mayor liberación. No sé si me estoy equivocada, si hay cambio de luces y ese tipo de manejo de las imágenes, no sé, o sea, eso habría que trabajarlo de otra manera. Pero nada, paro de hablar, que hablo mucho, perdón, el público. Mira, Bien, Diamela tiene la mano sí. levantada, pero si hay algo que este Cineforum me ha enseñado a mí, es que hay veces que hay que ver las películas 2 veces. Así es. La verdad es que se valoran muchísimas cosas más cuando uno la ve la segunda vez. Sí. Bueno, y cuando son obras de arte, las obras de arte uno puede volver a ellas y siempre va a encontrar algo nuevo. Sí, especialmente Diferente. cuando tienen mucho simbolismo y uno va como entendiendo. Déjeme decirle que después del Cineforum yo volví a ver la película Whisky y ahí fue que yo encontré muchas cosas que me hubiera Muy gustado bien. poder compartir. Vamos a darle el Sí. chance a Diamela. A mí me gustó muchísimo la película, pero me pasó igual que a María del Mar. Esa mano cortada ahí dentro de esa sopa, eso era ya de dejarla de ver ahí mismo, pararse, no seguir adelante. Porque como que fue tan, Dios mío, así como Tarantino, como tú dices, sacar una locura. Pero nada, seguí, y cada vez uno se va enganchando más. O sea que yo sabía que era larga, las 2 horas y media eran muy largas, pero como que no hay manera de que uno pueda parar finalmente, porque cuando yo pensé que se había terminado ya, cuando la carrera liberadora del muchacho, para mí ese era ya el final, y yo veía que faltaba 20 minutos, yo decía, pero ven acá, ¿qué es lo que más vamos a hablar? Ya que es un final perfecto. Y entonces seguía viéndolo, y después que uno encuentra otra cosa, pero de hecho, a mí me gustó mucho la actuación de todos, pero mayormente de la mamá, de la Samantha, la señora King, porque ella comenzó como siendo nada, una esposa de nada, y luego se fue poniendo su papel se fue haciendo más importante, y ella misma más segura, y uno la veía, o sea que realmente a mí me encantó ella, más que él, que el esposo. Me gustó la actuación de ella, aunque en sentido general todos estuvieron muy bien, y el director también fabuloso. O sea que es una película que a uno lo deja pensando mucho, porque tú te encuentras como que cómo va a salir el muchacho, el joven, que ya tenía la intención de recuperarse y todo, cómo puede zafarse de ese otro amigo y ese ambiente, como que uno no entiende tanto el por qué
el por qué él lo tiene como agarrado, que era lo que había pasado tan grande que él se sintiera culpable y que tiene que recompensar. Entonces otra escena como macabra también fue cuando él quiso verle el muñón del brazo y todo, Sí. quitarse eso, y se lo enseñan a uno, o sea, eso fue fuerte. Pero la verdad que estuvo muy bien llevada. Yo no había visto ninguna película taiwanesa que yo recuerde y me sorprendió gratísimamente ver que tienen tan buenos actores y que tienen tan buen director y cómo incluso la parte cultural uno aprende siempre, porque uno como que piensa, bueno, no, Taiwán es lo mismo que todo el mundo, pero ese asunto del mortuorio y cómo lo hacen, y la cintica esta amarilla que se ponen aquí, y cómo que hacen las 3 reverencias, muchísimas de esas cosas, qué sé yo no lo había notado en otras películas y ahí lo sacan como, no sé si es algo bastante de Taiwán, de ellos en particular, pero sí varias cosas se mantienen, como esos valores de la familia y que no, y espérate, que tú no puedes, y que, o sea, una serie de cosas que se mantienen, por más que esté ya, yo me lo imaginaba que iba a estar más westernizado, o sea, Taiwán, como que iba a ser más de este lado, y me sorprendió ver que, y es de ahora, del 2020, 2019, fue que la filmaron, cómo realmente pueden mezclarse esas dos culturas. Ya lo estamos viendo ahí. Muy bien, yo pienso, gracias a Diamela, María del Mar, por sus aportes. Quiero destacar que realmente el guión es magistral, la dirección exquisita, sutil. ¿Cómo logra este hombre plantear algo que cotidianamente sucede? Por ejemplo, un catálogo comienza con un asesinato. Hay suicidio, hay embarazo en adolescentes, está ese drama familiar, está el tema, la amenaza de envejecer sin tener una seguridad, verse desempleado, porque he estado atado todo el tiempo a un mismo trabajo. Pero sobre todo hay una parte muy onírica y la presencia de la poesía. Y la mete en momentos tan puntuales, ese monólogo in memoria que hace de cuando el hermano muere a través de la novia, que era una manera como de decir también lo poco que esta familia conocían a sus 2 hijos, a uno y al otro, porque ella se acercó, yo vi ahí a una mujer desesperada, una madre desesperada tratando de que alguien le dijera cómo era su hijo, qué había pasado en sus últimos momentos. Y ahí ese ensayo sobre el sol, el contraste de la luz y la sombra, y ese acercamiento a los animales, de nosotros los seres humanos como animales, y la necesidad de estar en la luz pero cobijarnos en la sombra. Son momentos muy poéticos que tanto con imágenes como con la música el director lo va administrando, yo entiendo, de manera magistral. Doña América tiene la mano levantada. Adelante, doña América. Muchas gracias y buenas noches. Después de lo que han dicho, queda muy poco por añadir. Y realmente habría que retomar el punto central, es el conflicto de una familia. Y son conflictos familiares universales, pero está planteado en un contexto de una familia de trabajadores en Taiwán. Ese es su contexto. Porque si fuera una familia de trabajadores quizás en Estados Unidos, habrá muchas cosas muy similares, pero si nosotros lo planteamos en una familia trabajadora aquí en la República Dominicana, veríamos de otra manera el mismo conflicto. Es decir, hay un mismo conflicto que adquiere formas, que está planteado en la película. Ahora, un tema que lo veo universal es cómo impacta en la juventud el efecto de demostración del consumo. Y lo plantea con una imagen muy universal y muy clásica, que es el vehículo.
coche. El vehículo es ese elemento tan atractivo, pero también es un atractivo generacional. Ahí vemos la cultura de las generaciones en una misma familia, los padres y los hijos en contextos sumamente diferentes. Los padres no tienen mucha posibilidad de cambiar su nivel económico, puesto que el mercado es muy cerrado. Él es simplemente enseña a manejar vehículos. La mamá trabaja en un salón de belleza. Es una familia que el futuro está cerrado. Sin embargo, está planteado la educación. Y la educación es una puerta para cambiar de nivel cultural, de nivel económico, de lo que se entiende de estatus social. Y esa sociedad lo permite. El tema es cómo entrar allá a ese nuevo mundo. Hay un hijo que aparentemente podía entrar, pero hay otro hijo que definitivamente se queda. ¿Y por qué se queda? Por el propio entorno social en el que se desenvuelven los jóvenes. La escena final, cuando el hijo va con la madre, le dice, caminemos, y le dice, ahora espérame que voy a tomar una bicicleta. Le dice, pero no es tuya. Dice, sí, pero yo sé cómo lo hago. Le dice, y eso lo has aprendido, dice, desde niño. Es decir, ¿qué es el contexto? Es la vida, es la calle, la que enseña tanto o más como puede enseñar la familia. Entonces, yo creo que aparte de todo este entorno social, está planteado un conflicto psicológico también. Y de relaciones humanas, hay un conflicto entre el papá y la mamá. Y eso se observa en la película más en los silencios que en los diálogos. El conflicto está planteado. Los hijos no hablan con el padre no habla con los hijos, pero tampoco habla con la madre. Entonces, eso se ve, quizás sea un tema cultural, pero hay grandes silencios. Por otro lado, la relación de los hombres y las mujeres está planteada en la misma familia. La actitud de la madre, que se la ve, podríamos decir, tan consecuente con los hijos o visiblemente consecuente con los hijos. Y ella ve que el padre no es tan entregado a los hijos. Sin embargo, en la película nos sorprende, porque quien salva al hijo es el padre, y con un acto que jamás nadie se podía imaginar, porque él se atrevió a matar al objeto de la tragedia de su hijo. Y lo hizo. Cuando eso le cuenta a la madre no lo podía creer. Entonces, ahí también, aparte de la crueldad que aparece en varios momentos a lo largo de la película, el asesinato, que no se lo ve sino en escenas de noche bajo el agua, que es tremendo, de un dolor tremendo, es lo más profundo del alma humana, que es negra, es oscuro, es de noche, es decir, maneja toda la escenografía, maneja toda esa sensibilidad de la intimidad de lo humano. Yo creo que ahí es magistral, simplemente la película. Porque cuando las escenas son por el día, lo que nosotros vemos es un paisaje urbano de una ciudad moderna, pero cuando vemos un paisaje natural, vemos que niños, hombres y mujeres caminan en el verdor. Cuando el hijo va a caminar con la mamá, van en bicicleta. Es decir, que es de una gran sensibilidad la película, y lo hizo acompañada de una música a lo largo de toda la película, extraordinaria.
Entonces, sí, queda ese desgarramiento. Lo que los padres son o somos capaces de hacer por los hijos no tiene límites. Incluso hasta el punto del desenlace, como está planteado en la película. Otra cosa que a mí particularmente por cultura me llamó la atención, pero está planteado cuando el padre va a hablar con la madre, después de que él abandonó la familia, abandonó la casa, él se fue, y se fue cuando el hijo regresa. Pero cuando habla con el hijo, él vuelve. O sea, ese hijo tan descarriado, además tan trabajador, le dice, yo voy a salir de la casa para que tú regreses, y mi madre no ha dicho una sola palabra. Eso dice mucho de la cultura, yo no sé si de la cultura asiática o de la cultura familiar en general. No podría discriminar, pero la madre nunca discute con el padre delante de los hijos. Cuando él regresa, hay una escena extraordinaria porque ella está en la cama. Y él le dice, ¿qué estás haciendo? Vine a hablar contigo. Y dice, me he quedado dormida. O sea, como que quedarse dormida es un problema. Y le dice, tranquila, que vine a conversar. Pero bien, en esos pequeños diálogos se ve, aparte de los conflictos, la intencionalidad de que la familia no se desmorone. Y por eso él regresa. Es decir, que la película en general es muy hermosa. Yo estuve a punto de dejarla a media película. Es decir, bueno, no por larga, es que era desgarradora. Cuando el chico no sabe resolver el conflicto con su amigo, vecino, compañero, no sabe cómo resolver, no sabe cómo hablarle, cómo explicarle que él está fuera de ese mundo, que él ya ha crecido, que aprendió, que estuvo en una escuela correccional. Él nunca pudo verbalizar eso. A su amigo no le pudo negar nada. Esto está planteado, y con esto termino, lo que significa para los jóvenes la amistad, que lo plantea como un conflicto, como una tragedia. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias, doña América, una mirada muy, muy general también y rica en detalles. Es importante que hablemos que entre todos los propósitos de la película está el de hacer ese ensayo de la redención del personaje que sale del conflicto y lo que me llamó mucho la atención y lució interesante, que no es la redención de cuentos de hadas, de que ya cumplió, salió y todo perfecto, sino que está esa amenaza de la recaída y tiene la recaída. Y me preguntaba si esa redención hubiese sido posible si la presencia del hermano, y ojo, no estoy justificando ni deseando la muerte del hermano, sino que a nivel de la estructura del guión, si el conflicto venía de esa manera, como el hermano era toda la luz y él se quedaba en la sombra, en qué manera él encontró en el escenario una oportunidad para hacer lo que comenzó a hacer desde el punto de vista de redimirse. Y el otro punto, el tema del niño. Primero, el embarazo en un momento en que la familia está pasando por una tragedia tan difícil. Hay un estigma, no solo para el muchacho, sino también para la familia, y una mirada de los que están alrededor. Llega este embarazo en el que ellos, desde la tradición familiar, tienen que asumir la responsabilidad de un muchacho que está preso y recibir a esta muchacha, además del conflicto que se le genera a la familia de la niña,
porque se veía que la familia de la niña estaba socialmente mejor plantada, pero por un tema de dignidad, de orgullo, de tradición, que yo no lo tengo muy claro, ella tiene que llevar su hija a esta familia que no conoce y que no sabe qué tratamiento le van a dar. Pero también fue interesante, paralelo con la redención, la complicidad que van haciendo y la solidaridad entre las dos mujeres, entre las dos madres, acompañándose en los diferentes momentos. El ritmo de la película también se ve que evoluciona. Yo le presto mucha atención al tiempo de la historia, y que el cronómetro es la barriga y es el niño, es el cronograma que va marcando el tiempo de la película, porque al joven lo habían sentenciado a 3 años. Por una u otra razón sale cuando el niño ya está, que parece que está caminando, un niño como de 1 año o cumplir el año, más el tiempo que duró el embarazo. O sea que es un director que toma en cuenta muchos detalles y nos da la oportunidad de pese a sacudirnos, disfrutar de esos momentos poéticos y llenos de belleza, y al mismo tiempo de redenciones. A ver, ¿alguien más? ¿La demás personas del público que no han A mí hablado me todavía? sorprendió que durando 2 horas y media o un poco más de 2 horas y media la película, no cansa en ningún momento. En ningún momento yo me sentí que la quería apagar, excepto al principio por la crudeza de la primera escena. Yo no soy una persona que me gustan las películas de violencia ni de acción, ni siquiera de acción. Entonces ahí yo dije, ay, mi madre, es lo que me toca ahora. Pero realmente la película te amarra y tiene momentos increíblemente que también tienen su toque de comedia, como Así toda es. buena película asiática, ¿verdad? Porque los asiáticos aún en el drama más grande logran siempre poner un toquecito de comedia, como por ejemplo el padre del muchacho al que le cortaron la mano cuando va con el camión de aguas servidas y se la tira. O sea, hay algunos momenticos como que juegan con la comicidad. Sí, y lo grotesco ahí de esto, de ese camión cisterna tirando todas esas porquerías, y a dónde lo va a hacer, porque primero él era consciente de lo importante que era ese trabajo para este hombre. Primero lo amenaza con hablar con el jefe y él le dice no me importa, pero entonces vaya a hacer este escándalo que implica no solo al señor, sino a todo el que está ahí como una amenaza. Pero un hombre testarudo porque no le dio el dinero, ¿eh? No Sí. le dio el dinero y no porque no lo tenía, porque parece que en algún momento él tenía sus ahorros y fíjate que eso fue lo que le fue a llevar al compañero que era la mala influencia, para ver si lo compraba con eso y dejaba a su hijo tranquilo. A mí me Él encantó tenía el sus simbolismo. clavos, fíjate que ella cuando lo que le pide lo de la póliza para montar el salón, él tenía su clavito. Él tenía su clavito, sí. Sí. Pero una parte que pienso que fue manejada tan bellamente, ¿se acuerdan del momento de la tabla de multiplicar? sí, Cuando el maluco, o sea, era bajo una amenaza. Ahí se empieza a ver la redención del muchacho, cuando le va dando la respuesta y el otro cambia la mirada, o sea, se suponía pero fíjate lo que le dijo la segunda vez. ¿eh? Tú no viste, la primera vez lo hizo entender, mencionándole si tanto compradores, Sí. tantas bolsas. No, claro. Pero la segunda vez le dice la misma multiplicación, pero le dice, te guayaste, ¿no? Porque le dice, después de 5 ya está muerto. El sexto no va porque si no muere. Bueno, María Isabel tiene la mano levantada. sí. María Se ha Isabel, hablado, María Isabel. ahí viene. Pero hable, doña Tamara, Sí, no mira. se preocupe. No, expon tu punto de vista, María Isabel. Okay. Bueno, son 2 detallitos nada más y tengo una duda también.
A mí me pasó lo mismo que a Doña América al principio, que hubo un momento que me creó tanta tensión y me puso en un suspenso que yo dije, "Ay, no, yo no puedo cargarme de esta tensión, porque uno se mete tanto en la película que uno cree que está pasando de verdad. Y cada vez que ese muchacho, el mala influencia, iba a visitarlo a donde trabajaba, yo ahí cerraba los ojos porque yo dije, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Lo van a encontrar que se llevó el carro y todas esas cosas, ¿no? Pero un detalle que noté, que creo que eso es cuestión cultural, lo desconozco y tal vez ustedes me pueden aclarar, es la falta de afección que hay en el núcleo familiar, o sea, como que no se dan cariño y todo siempre estaban como con una amargura, como con una tristeza. No los veía sonreír nunca a ninguno en la familia. Entonces, eso yo me imagino que ha de ser algo cultural, no sé. Y por último, a mí me parece que que la muchacha, la mamá adoptiva, creo, de la muchachita de la que salió embarazada, era su tía, Sí. según yo entendí, era su tía, porque ella se quedó con ella, incluso ella dice que ella nunca se casó porque nunca, no sé, o sea, no pudo hacer Por cuidarla, no tuvo tiempo como de socializar. sí, Sí. de socializar y eso, y entonces dedicó su vida a la crianza de esta niña, que era de la hermana, ¿no? Sí. Entonces sí, no estoy equivocada de que ella fue la que la adoptó, como quien dice, Sí. ¿no? Sí, ella lo explica. Sí. Sí, bueno, nos referíamos a ella como la madre porque, bueno, es la tutora y es la que tiene la responsabilidad con la chica. Ay, perdón, no sé si terminó María Isabel. Sí, ya puede. Gracias. Bien. Sí, no, gracias a usted por esa mirada puntual que se necesitaba. El tema de los roles a veces se confunde porque también en la relación de el amigo, él se refería a tío. Sí. En algún momento se refería como tío y quizás porque era una persona que estuvo siempre cerca de la familia, aun cuando ellos eran conscientes de la mala influencia que era para su hijo. Eso me sorprendió a mí porque aquí se hace eso, que los amigos de tus hijos, para no decirte doña o por no llamarte de tú, te dicen tía. Y yo no pensé que en esa cultura se hiciera eso, pero parece que sí, que le dicen tío también, como quizás una forma de respeto, quizás, de acercarse. ¿No? Y de acercamiento respecto a los afectos, sí, en las culturas orientales, la demostración de afectos, aún no sea excesivo, es muy controlado, lo que no quiere decir que no exista y que hay otras maneras de expresarlo. Ahora, esta familia es una familia que, como decía doña América, son dos familias que están en la calle trabajando y que no tienen ese control de los hijos en cierta medida y que lo van descubriendo en la medida que se van dando los eventos. El tema de la alegría es que la película comienza ya con la tragedia. O sea, la familia está con una tragedia, pero hay además, viene arrastrándose una serie de situaciones que son las que dan lugar a esa tragedia. O sea, incluso nosotros conocimos la familia ya después de la tragedia. O sea que uno puede imaginarse que no eran muy afectivos antes, ¿verdad? Especialmente el papá. Pero no sabemos porque la mirada que tenemos de esta familia es después de la tragedia.
Sí, y bueno, algo que sí universal es el tema de la madre, o sea, la responsabilidad de la madre en cualquier circunstancia, o sea, la madre estaba ahí, el papá lo pensó, incluso en un momento dijo que, bueno, que cumpla hasta que envejezca. Pero la madre no estaba haciendo juicio de valor, estaba acompañando y dando la cara y lo estuvo a todo lo largo del proceso que el muchacho llevó. Y ya después entonces... ¿Tiene la mano levantada? Sí, adelante. Yo se la cedo a Tamara, que ahorita se quedó sin hablar y luego... Sí. Bueno, gracias, Yamila. Bueno, yo, como bien se ha dicho, ¿verdad? Lo ha manifestado todo, el tema de la agresividad y del comienzo de todo esto, que fue algo tenebroso. También me pareció algo casi universal, lo que estamos viviendo con nuestros jóvenes aquí y en cualquier sitio, y sobre todo en las cárceles, que se da el mismo, como que es el mismo programa que tienen cuando llegan, que lo maltratan, que lo abimban a golpe, de todo ese tipo de cosas. Entonces, en cuanto a los padres, yo diría que la generación anterior, por ejemplo, los padres aquí eran más o menos cortados por esa misma tijera, ¿verdad? Y siendo la madre la que siempre es la que se abre, la que puede, la que le sirve de soporte, vamos a decir, a los muchachos, mientras los padres son muy cerrados, muy, todo pues, para la madre. Entonces, ese diálogo entre padre e hijos apenas se daba, lo cual eso ha cambiado mucho en los últimos tiempos, cuando vamos a decir que el padre no es que sea el amigo del hijo, porque amigo no puede ser, tiene que existir la rectitud, pero sí ha habido una apertura de lo que son los papás hacia sus progenitores. Y se ve como el padre siempre tan seco, siempre tan con esa actitud tan austera, y la madre, aunque siempre callada, porque una madre sumisa, una madre como sabemos, entonces sí es que le da la cara y le da el apoyo a los hijos. La verdad que hasta que no se habló en un contexto general, no entendí el por qué el hijo, el menor, o el mayor en este caso, el universitario, vamos a decir, el porqué del suicidio, porque se veía una persona que, si bien es cierto, a veces que sí faltaba las clases, pero era una persona sumamente inteligente, sumamente se tomaba en cuenta, que esta muchachita que luego apareció, que decía que quiso ser su novia cuando le hablaba a la mamá, en fin, yo entendía como que tenía esa parte emocional cubierta. Sin embargo, ustedes lo han desnudado toda esa parte que en sí fue la parte que no entendía. Gracias. Sí. Bien, gracias. Diamela, ¿se le quedó la mano levantada, sí, o quiere algo más? Ahora voy yo, porque es para recoger algunas cositas sueltas, como que se han dicho. Por ejemplo, cuando María Isabel tocaba lo de las dos mamás, en este caso, o sea, la tía más la mamá, me gustó mucho cuando la mamá del hijo, vamos a decir, lo describe, porque es un desastre de hijo. Sí. Sin embargo, ella se lo describe así y dice, la otra dice, pero ¿cómo yo lo voy a dejar casar? Entonces yo dije, bueno, ¿cómo me voy a estar? No puedo no estar preocupada estando ella con ese muchacho. Entonces, bueno, ahora seríamos dos para preocuparnos, o sea, como que las dos se acompañarían. Eso fue bonito para preocuparnos por ambos hijos. Eso me gustó. Lo otro es que en algún momento mencionan el profesor cuando lo saca de la clase,
es porque están hablando como de alguien que yo entendí que dijo como Sima Wan, algo así. Yo hasta, eso fue la palabra que yo entendí. Lo busqué, que era un erudito y una que sé yo, que no fue un filósofo, alguien muy importante, que dijo algo que el muchacho no creía, el hijo mayor, no creía, y él se lo cuestionó, y cuando le dijo, ¿y usted cree eso? Y entonces que el profesor dijo, no, yo no lo creo, pero ahí como que me perdí, yo no lo creo, pero como que por usted, no sé, por usted cuestionar, lo saco, algo así. O sea, como que esa parte también me quedó confundida, pero me gustó también mucho todo lo que le explicaba a la novia, a la que quería ser su noviecita, que se lo decía tan lindo todo, y también los muñequitos que salían, eso fue un efecto precioso. Cuando él estaba explicando el del Sima Wan, que se rompió la vasija esa de agua y todo, eso ahí prácticamente él se explicó a él mismo. Porque eso era como el niño que había en Sima Wan. Sí, no, y como había pero que él se identificó, digo yo, porque el mismo Sima Wan lo que estaba era su interior, escondido en la sombra, encerrado. Y como que eso mismo era lo que estaba sintiendo. Y por eso tanto lo de que todo el mundo, el sol, qué maravilla y todo, pero todo el mundo quiere la sombra y lo logran porque se van como Sima Wan a ese sitio y se encierran o se ponen debajo de un árbol. Y entonces como que yo, pienso yo, lo que él quiere decir, yo, que estoy siempre como de sol, soy lo más importante, y yo no tengo donde yo esconderme, donde yo resguardarme, donde yo ponerme en sombra, que no sea matándome. Eso fue lo que yo entendí finalmente. Sí. Victoria, ¿quiere decir algo? Sí. Sí, darle las gracias a Tamara que me mandó el link para yo entrar al Zoom. Realmente yo no he visto la película porque no recibí la información, pero veo que es muy interesante. Quería preguntar si es en Netflix que está la película. Sí, está en Netflix. Nosotros, y qué bueno que usted está, darle la bienvenida y esperar que nos sigas acompañando. Hoy, cuando terminemos la película, Cecil Oque, que es la coordinadora del Centro Cultural, presenta la programación y ya ahí anunciamos la película que vamos a discutir, es más que discutir, a dialogar la próxima semana, el próximo martes. Así que esperamos que usted se haga asidua a este espacio y nada, si tiene aprovechar alguna app, como no ha visto la película, pero sí que se lleve estas motivaciones para que la vea en familia y pueda recomendarle este espacio a sus relacionados. Ok. Antes yo asistía al colegio, Babé. Sí, yo les recuerdo de cuando estábamos presenciales. Usted iba a los cursos de apreciación musical con Katana. No, la que iba era Mary Kidd, mi amiga. Entonces a los Cineforum, Mary fue la que me introdujo. Ajá. Pero yo no llegué a ir a los Pues ya la cursos recuperamos, doña Victoria, ya la recuperamos. Gracias. Porque el correo que yo le tengo, usted está en el listado, pero está como un correo que no es este que usted me pasó. Un correo viejo, sí. O sea, que no se preocupe, en cuanto termine la reunión yo lo actualizo. Entonces el título de la película, para que ella la encuentre. Sí, yo la voy a buscar en Zoom. Ya Tamara le mandó la invitación, o sea que ya ella la tiene. Ok. Pero a mí me gustaría mencionar un par de cosas de la película que me gustaron. Fíjense bien, dado el tema de la película, era muy fácil que esta película fuera una película muy predecible. Que se pensara, bueno, el muchacho pasó por la cárcel y salió y todo fue color de rosa. Una novelita, o sea, salió, se redimió y todo fue color de rosa y en la familia todo volvió a ser normal, etcétera. Pero la película tiene muchos giros inesperados. Entre ellos, por ejemplo, este asunto de que la mala influencia, el amigo, Radish, creo que se llamaba, o algo así. Rending, algo así. Bueno, como sea que se llamara, que después, ¿verdad?, se tiñó de rubio para verse todavía más malón. Cuando ese muchacho se le mete en el carro, yo pienso, bueno, se va a robar el carro.
lo va a dañar. A él lo van a botar del trabajo porque encontraron el carro. Cuando lo hace salir a pasear, a sacar el carro afuera, yo dije, ya, este carro va a Perdimos de chocar, nuevo. Eso era lo que me se acabó, pasaba a este mí. muchacho lo va a perder todo aquí. Pero nada de eso pasó. Como tampoco esperábamos que lo que hizo el padre, yo eso no me lo esperaba para nada, que ese fuera el giro. De hecho, yo ni siquiera pensé que ese muchacho podía estar muerto hasta que lo mencionaron, la mala influencia. Yo lo siento, doña Victoria, que le estamos arruinando el final. Pero tiene como unos, sí es de la redención, y sí la redención aparentemente se da, pero no se da en forma de novela rosa. Y no se da gratuita ni fácil. Pero ahí se ve el cariño, o sea, el amor del padre. Sí. Ahí se ve el amor del padre, pero que un padre que no expresaba ese amor. Sin embargo, hay que ver lo que él hizo por su hijo, lo siguió hasta el final, hasta hacer lo que hizo. Fíjate que la mamá se lo reclama y le dice, tú no has hecho nada. Y él le dijo, yo sí hice. Y ahí es que le confiesa y le dice, imagínese que de tú pensar que él no ha hecho nada a enterarte lo que él sí hizo, la mujer se puso mala. Sí. La mujer casi le dio una crisis nerviosa, ¿no? Le cayó a golpe. Sí, casi una crisis. Abundan las pequeñas redenciones. En todo momento hay pequeñas redenciones. El de la tabla de multiplicar, la redención de la repartición de la comida, la misma momento en donde el papá va a comprar cigarrillos a donde él, o sea, el papá estaba pendiente. A mí me da la sensación de que un poquito era una figura un poco autista, no sé si soy atrevida al decir ese término, pero parece una persona con dificultad de mostrar sus sentimientos, de comunicación. Y la otra parte también psicológica que me pareció muy real es el hecho de que el suicidio no resuelto. Fíjense que todos nosotros nos quedamos porque ese muchacho se suicidó. O sea, ¿cuál era la noción? ¿Dio señal en algún momento este muchacho para ese suicidio? Y la culpa que queda en el entorno de no haberlo podido salvar, ¿no? Entonces, me parece que el tratamiento al suicidio de este chico también es interesante porque efectivamente, o sea, después de un suicidio, toda la familia se queda preguntándose. Yo creía que el muchacho era escritor, o sea, yo pensaba que el muchacho era poeta, y cuando sacan las agendas aquellas, yo pensaba, bueno, ahí salieron todos los libros. Los libros de él, o sea, yo me ilusioné pensando que habían libros. Los libros estaban vacíos, o sea, él también estaba en silencio, o sea, él se silenció, siendo una persona que podía decir tantas cosas, porque esas historias que él le contó a la chica eran de un trasfondo poético extraordinario, ¿no? Entonces, filosófico. Sí, filosófico. Ustedes saben que la semana que viene nosotros vamos a tener, lo voy a decir cuando presente las actividades, vamos a tener a Carmen Rita Malagón hablándonos sobre Sherezad. Y no pude dejar de pensar cuando vi la película que había un dejo ahí de las 1001 noches. Porque fíjese que él le está haciendo la historia a la muchacha y la muchacha prefiere dejar pasar el tren para seguir oyendo el final de la historia. Así como el sultán no mataba a Sherezad para poder seguir oyendo el cuento al otro día, esta muchacha quiso quedarse a escuchar el final de la historia y no se montó en el tren. Y nosotros nos quedamos en la película porque necesitábamos seguir la historia. Claro. Y la historia nos va dando muchos giros. Yo de verdad quito el sombrero ante los cineastas, porque, por ejemplo, viendo esta, cuando tú la analizas, tú te das cuenta cuántas cosas tiene que tomar en cuenta un cineasta, un director, un guionista, ¿verdad? Al momento de tú hacer una buena producción. Realmente, por eso se llama el séptimo arte, ¿verdad que sí?
Y por eso se llama la caja mágica, la sala mágica, porque la gran magia es como una idea que comienza con una línea, con un concepto, se vuelve algo tan visible y tangible y creíble como esta película que vimos. Yo quiero aprovechar para volver a hablar de las relaciones. Yo en la película, una de las cosas que más me tocaron fue la manera en que se daban las relaciones, indiscutiblemente, que a nivel cultural son diferentes las maneras en que nos relacionamos. Otra de las categorías que están presentes en el catálogo es el de la mafia, narco, que es otro subgénero que está en la película, pero aún ese grupo tiene una manera diferente. Miren, cuando los mafiosos lo buscan, que le preguntan por el dinero y que le preguntan por qué él salió y él dice que no supo más del amigo. Ellos, en cierta manera, su forma de cómo concluir el episodio es diferente a cómo lo hacen otros matones y otros tipos de mafia. Que ha evolucionado y tiene en el mundo tantos matices que nada que ver con las mafias italianas. Entonces, el perdonarle la vida, o sea, el perdonarle la vida. Pero esa fue una pequeña redención de los malucos, porque también, o sea, ellos entendieron que este chico había sido totalmente maltratado y que probablemente abusado por este amigo. Y también se redimen ellos al dejarlo vivo, al dejarlo libre y al pagarle. Le dice, esta es tu parte. O sea, pero yo me pregunto si no sería una forma de comprometerlo. O sea, ¿lo van a seguir buscando? No, les daba pena. O sea, no, pero acuérdense que le devolvió todo el dinero. Él le devolvió todo el dinero. Al principio yo creía que lo iban a dejar enganchado, pero finalmente lo perdonaron. Así como lo liberaron. Sí, lo liberaron. Lo perdonaron. Ahora, en un momento dado, él habló de al que le cortaron la mano, que el malo, el Radis, y dijo que lo abusaba. Yo no sé en qué era que lo abusaba. O sea, cuando él fue con el parece amigo, que el de la mano le hacía bullying y entonces ellos fueron a darle un susto. Lo que él nunca se imaginó es que el otro se iba a extralimitar de la forma en que se extralimitó. Pero si lo abusaba no era ningún abuso sexual, pensé yo. Bueno, mira, es que, perdón, Cecil, es que en la película hay un momento tan sutil que tú piensas que hay algún tipo de chantaje por algo, algún tipo de otro tipo de relación entre ellos. Pero no, el director no le dio paso, pero nos manipuló. Fíjate que en las escenas carcelarias no hay escenas de violencia sexual como en otras cárceles. No. En ningún momento. Hubo golpes. Hubo golpes, pero no había violencia sexual como en todas las otras cárceles. Cuando tú ves una película de cárceles dominicanas o de cárceles americanas, siempre hay violencia sexual. Lo que pasa es decir que cuando eso ocurre es cuando el tipo que entra ha sido un violador. Entonces lo violan y le hacen de todo. Porque todo depende del motivo por el cual la persona ingresa a la cárcel. Eso sucede. Y él, fíjate cómo él entonces le pide a la mamá los 5 servicios, tantos servicios, porque él lo que quería era ganarse al grupo que lo tenía majado al muchacho. Lo agredía y de qué manera, a pesar de que él también después al gordo lo puso que parece un coreano. Bueno, y el otro punto es cuando él se encuentra con el joven a quien le amputan la mano. A mí me pareció eso tan extraordinario, la manera primero, cómo él logra ponerlo en su lugar, que sienta lo que se siente haber perdido una mano cuando le aprieta la mano y que él no puede zafarse. O sea, fue hasta didáctico esa parte. Sí, y yo lo hice, yo me la apreté la mano y traté de abrir los dedos para ver lo que se sentía. Ay, Cecil. Sí, pero así, apriétate la mano y ahora trata de abrir los dedos. Entonces yo lo hice a ver qué era lo que pero él se lamentó y el muchacho, ¿cómo que te vas a lamentar? Se burló de...
Porque Sí. se ve que no era un angelito el que le cortaron la mano. ¿Eh? No, pero entenderlo y que no se diera la cadena que pasa en nuestro contexto de que no es que te doy la bofetada y pongo la otra, sino que te corto, me corta, me mata, te mato. Y que él entendiera esto. Yo hice una lectura que a lo mejor también hay un tema de confiar en la justicia, en que la justicia hizo el trabajo que tenía que hacer y ya yo como parte del evento dejo la toma de decisiones a la institución justicia que lo mantuvo ahí en ese control, y él termina diciéndole, ve, sigue con tu trabajo. Pero también le enseña, lo pone en su lugar, que en cierta manera eso también es muy oriental. O sea, vive lo que yo viví y no necesariamente me vengo y te hago lo mismo que tú me hiciste. Fue un momento también de otra manera en cómo a nivel de ese contexto se relacionan. También inesperado, ¿verdad? Porque tampoco me esperaba yo eso de que él fuera a visitar al tipo al que le cortó la mano. O sea, para mí está lleno de giros inesperados y eso la hace muy interesante la película. Y la simbología, yo quisiera entender porque para mí tenía muchos símbolos la película. Por ejemplo, pero no supe responderme a mí misma. ¿Qué pudiera significar cuando la mamá y el papá iban caminando por el trillito, que venía la fila de niños y los niños la empujaban cuando ella pasaba? O sea, unos vienen, otros van, no todos los niños son angelitos, en los grupos siempre hay un maloncito, no sé qué quiso significar con eso. Como también cuando el amigo, la mala influencia, estaba dentro del carro y está fumando y le dice, ¿dónde está el cenicero? Y él le pone la mano, échala ahí. O sea, para mí eso es un símbolo de algo muy importante. Ahora, ¿de qué? Yo no sé. De sometimiento, de codependencia, sí. Eso es codependencia. O sea, sí. Esa mala influencia se ejerció durante mucho tiempo. Acuérdense que a él lo agarran preso, era 15 años que tenía. Sí. Ahora, yo también pensé, ¿será esto como cuando tú quieres espantar un lagarto y el lagarto se te para y te saca eso y te hace... O sea, él estaba como desafiando al malón, échamela ahí. Pero él lo obedecía al malón, él fue y mató y todo, y llevó la droga, lo que fuera, él lo obedecía, lo que le dijera. Sí, estaba sugestionado, definitivamente. Lo que pasa también que a él le echaron los años que le pusieron y a este muchacho le pusieron menos tiempo. Entonces él se quejaba de que la abuelita, la casa de él y la abuelita eso desapareció. Y que él no lo fue a visitar. Jamás, le dio la vuelta ni su poder. Y entonces él era una forma de venganza lo que tenía. Sí, pero ya le pagó y le dijo, ya no te hago más nada, ya con eso estoy saldo, no te debo más nada. Sí, exactamente, la última vez. Pero era un reclamo de lealtad. Recuerden que ellos eran amigos de infancia, entonces hay un reclamo de lealtad. Recuerden cuando él en el juicio, que estaban frente a frente, él les reclama, di que porque fuiste tú, o sea, tú me dijiste que vamos a darle un susto, ok, yo me lancé. Entonces él se sintió traicionado, o sea, el Radish se sintió traicionado por este muchacho. Pero este muchacho era menor que él y estaba sometido no solamente a él, estaba sometido en su familia, sometido frente a su papá y frente a esa figura maravillosa que era su hermano, que era la persona extraordinaria a la cual él no podía seguir. Sí, él le dijo, me vas a acusar de todo, porque en realidad, aparentemente, o asumió la culpa o era verdad, él fue que robó la moto en la que... No, él fue que robó. Él era... Él confesó eso, no sé si para no dejar al otro con todo, pero él confesó. Ahora, él le dieron menos tiempo porque el que cortó la mano fue el otro. El otro, exacto. Y además tuvo un hijo y se casó, todas esas cosas influían para que le cortaran la sentencia a la mitad, de 3 años a 1 año y medio. Sí, algo importante a nivel del manejo de la película es que el director
lleva la película como si fuera una lectura subrayando con un resaltador de eso color neón. Te frisaste, Lenín. Sí. ¿Qué pasó, La Lenín? película está en sombra y en los momentos en la cárcel con la cámara desde arriba y ese cuarto que parecía una de las instalaciones de Carlos Cruz 10, súper iluminada con ese verde fosforescente, pero venimos de una escena completamente oscura y realmente es el inicio donde comenzamos a ver, porque no entendíamos cómo este muchacho era que iba a llegar a esa redención. Sabíamos, eso sí, que algo iba a pasar con él, y es en ese espacio verde súper lumínico que él comienza a mostrarse, porque tampoco sabíamos mucho de él. Cuando él comienza a hablar del hermano y comienza a hablar de él, y ahí el director nos muestra que hay un espacio para la sensibilidad y comenzar a ser diferente. Y así va pasando con esos trillos que ya María del Mar hablaba de los espacios estrechos, pero yo digo también cortos. Ninguna escena tenía un tiro de cámara profundo, aún los senderos, él lo difumaba y no había mucho ni más adelante ni más atrás. Esos senderos en el zoológico, las calles también se cortaban y otra cosa es el carro donde este hombre trabajaba, o sea, el mundo estaba dentro de ese carro, conocía gente y lo que había, además de la familia del exterior, eran las noticias, los noticieros, y esa escena del documental, del peligro, el oso tratando de cruzar la cascada, que realmente fue un símbolo sumamente coherente con todo lo que estaba pasando. Sí. También lo veo, ay, perdón, adelante. No, digo, la verdad que si ponemos un paralelismo, si hacemos un paralelismo con esas cárceles, si es que son así en Taiwán, con las de aquí, óigame, qué diferencia, porque desde el trato con el psicólogo para ayudar, en fin, la comida, la escuela. La limpieza que se ve en la cárcel también. Es que recuerden que es un reformatorio. Es un reformatorio menor, de jóvenes. No era una cárcel. Sí, no era una No era cárcel, era un reformatorio, el del muchacho. Ahora, yo no sé si ustedes se fijaron, pero a mí me pareció que ahí no habían colchones, que ellos dormían como en unas planchuelas. Era colchoneta, una colchoneta. Yo no vi colchón. La señora estaba acostada como en una estera. Como una tabla. Una tabla. Yo digo en el reformatorio, yo no vi. Bueno, yo digo no, yo lo noté en la casa, fue la señora. En la casa fue, que estaba como una estera. Parece que es así. Bueno, es que ese sistema de cama, de dormir, por ejemplo, en Corea hay unas camas de piedra, que son piedras, literalmente piedras sobre lo que duermen. Y ya en China, Taiwán, el tema de los pisos de madera y una esterilla de cestería a la que se le ponen las sábanas y esto, pero ese modelo de cama es muy occidental. Y me imagino que en esos sistemas también hay unas adecuaciones de esa manera de dormir. ¿Ustedes piensan también que la visita del hermano, cuando le llevó la noviecita, vamos a así decirlo, a escondidas de la familia, ¿no? Ustedes también vieron un simbolismo ahí, o sea, ¿por qué él llevaría esa noviecita sin decírselo a la mamá? Es que él era buenísimo, él vivía haciendo favores, lo explicaron que él ayudaba a todo el mundo, todo. Y era, ¿y tú lo quieres ver? Yo te llevo. Y no, incluso la chica le dice que si la familia se entera, se van a enojar de que él está haciendo esto. Pero además, él sabía que era improcedente, porque este muchacho, miren, ellos dicen, no aceptamos novias, porque son menores
Y Y entonces... ellos no dijeron mentira. Fíjate que hubieran podido decir eso, hermana, pero no dijeron mentira. No. Sí. Sí. Entonces, es un Sí, sistema... eso del sistema, a propósito de que no dijeron mentiras, fíjense que yo no veo, no percibí en ningún momento cuestionamiento al sistema. O sea, como tú decías, hay una confianza en la justicia, confianza en la decisión del juez, confianza en los gendarmes. O sea, hay confianza en la estructura. No sé si se percataron. No Sí, sé eso si, es cierto. No hay una hay denuncia. ¿Verdad? una obediencia, no hay Sí. un cuestionamiento. El muchacho dice, bueno, está bien, ella no puede entrar, pero ¿puedo yo ir a verlo? Creo Él que no doña América sabía. tiene mano levantada, ¿verdad, doña Así América? es. Sí, yo creo que sí que hay una percepción de confianza en la justicia, pero hay un detalle también que está planteado, y es que cuando el joven retoma, porque vuelve a la mafia, obligado, forzado, pero vuelve, a quien mata es a un diputado. Eso es muy significativo porque estos jóvenes, o sea, sobre todo el amigo que lo induce, pertenece a una mafia. Y la mafia está vinculado con los diputados porque la mafia pone a diputados. Entonces, le sancionaron, le castigaron, lo utilizaron. Lo otro es mano de obra, estos muchachitos. Pero los que están jugando peso pesado son los jefes de la mafia y los políticos. Y eso también lo trata en la película de manera muy sutil, pero muy evidente. Es decir, que las cárceles, la justicia, sí, en las formas, creo que hay confianza, es una cárcel muy limpia, muy organizada, hay un comedor, pero los criminales están en todos los estratos. Y ahí sí hay un planteamiento muy claro de la mafia y la política. Eso quería decir. Tienes razón. Así es. Sí, es que el director hace conexiones muy sutiles y además es un tipo de trabajo que confía en el espectador, un director que respeta y confía en el espectador a nivel de que no subestima y entiende que quienes veamos la película vamos a tener la inteligencia suficiente para comprenderla, apreciarla y seguirla. Aunque tengamos que volver a verla, que eso es un halago para una película, que un espectador vuelva a verla y sobre todo que siempre encuentre cosas nuevas, porque las obras de arte no terminan cuando las firman, sino que se resignifican con cada persona que entra a apreciarla y a verla. Y ese mismo espectador, según cambia su manera de ver el mundo, también va a cambiar. En 5 años, en 10 años que volvemos a ver una película, la vamos a ver de manera diferente porque la experiencia del director es un espejo en el que se ven nuestras experiencias también. Aprovecha el día, decide tu camino. Sí, eso era lo que le decía al papá, ¿verdad? Eso es Carpe Diem, esa es la versión. Sí. Sí. Seize the day. Bueno, señores, descuartizamos la película, ¿verdad que sí? Y la disfrutamos. La disfrutamos, la desboronamos, desboronadita. Entonces, permítanme compartir con ustedes las actividades que nos quedan para esta semana y la siguiente. Bien. Mañana miércoles tenemos una terapia antiestrés. Vamos a tener arte para relajarte con Jacqueline Lozada. Recuerden que ella tiene experiencia en arte terapia y nos va a enseñar a hacer una pelota antiestrés. Eso es algo bien sencillo que podemos hacer los que tienen niños en la casa, que tienen nietos, pues pueden entrarlo porque es algo sencillo y fácil de hacer. Se necesita tener algunos elementos disponibles, algunos materiales. Cecilio, del estrés por los niños o para los niños.
A los niños les encanta eso, la pelota antiestrés. Te lo digo porque eso lo venden hasta en la farmacia, lo que ellos le llaman squishy. Y es una broma de si el estrés lo generan los niños. A veces sí, ¿verdad? Pues necesitan tener unos cuantos globos, para si quieren hacer más de una, unos cuantos globos, necesitamos harina o maicena, necesitamos una botella vacía, de esas de agua o de refresco, la vamos a utilizar más bien como un embudo, ¿ok? Y necesitamos cordón, puede ser, claro, también tijera. Necesitamos o lana o gangorra o algún tipo de hilito grueso para trabajar. En caso de que no tengan hilo de ese tipo, también funciona tener una mallita de las que traen, por ejemplo, en las que vienen los limones o las naranjas, que a veces vienen empacados en una mallita. Esa mallita puede funcionar. Entonces, eso es para mañana a las 7:30 con Jacqueline Lozada. El jueves es una alegría para nosotros comunicarles que abre de nuevo sus puertas la Galería de Arte Babeque. Después de más de un año cerrada, retomamos la presencia de artistas físicamente y de sus obras físicamente en nuestra galería. Entonces vamos a darle apertura este año con una exposición de un artista contemporáneo que se llama Olivier Bertoni, y su exposición se llama Movimiento Telúrico, Identidad, Migración y Colapsología. Esto es el jueves a las 7 de la noche en nuestra galería, que si no saben, los que no lo saben, está situado justamente en el recinto del colegio, en la Roberto Pastoriza 329. Pueden entrar, los que no lo saben, pueden estacionar su vehículo en las canchas del colegio, no hay que dejar su vehículo en la calle. El martes, Cineforum. En este caso tenemos una película española que se llama El Autor. Una película que va a tener momentos divertidos, momentos insólitos, va a ser una especie de drama y una especie de tragicomedia. Creemos que la van a disfrutar muchísimo, una película que se ha llevado muchísimos premios, muchísimas nominaciones y premios. Entonces se llama El Autor. En inglés se llama The Motive, como el motivo. ¿Okay? Y el miércoles, no lo tengo aquí porque Kilvio todavía no sé qué va a presentar la semana que viene, pero el miércoles nos vamos a unir a Diamela y a Kilvio Cabral en uno de sus viajes. ¿Ok? Recuerden que todo lo que es con Kilvio es a las 8 de la noche. Y el jueves, por fin, después de un buen tiempo, tenemos algo de música clásica. Y viene de nuevo Carmen Rita Malagón con nosotros y nos va a presentar el Sherezad de Rimsky-Korsakov. Esta es la obra de Korsakov que está basada o inspirada en Las 1000 noches y una noche. ¿Ok? Los cuentos de hadas árabes. Así que a las 7:30 también por Zoom. Eso es todo lo que tenemos y no me queda más que despedirme de ustedes, deseándoles que tengan una felicísima noche y agradeciéndoles su compañía y todos sus buenos análisis a esta película. Muchísimas gracias. Gracias, Cecil. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Y a Lenín, muchas gracias porque la verdad que la película fue un éxito. Bueno, qué bueno que la disfrutaran. Gracias. Gracias. Qué bueno que no la pagaran después de la escena inicial. Bueno, buenas noches, descansen. Buenas noches, buenas noches. Gracias por todo. Bye, bye. Victoria, ya está.